Bueno, hermano, ustedes saben que hoy en Colombia se estaban celebrando las elecciones presidenciales. Según las informaciones que tengo, Santos sacó el primer lugar con el 46% de las votaciones y Antanas Mocus sacó alrededor del 21 o 22%. Como ninguno de los dos tuvo mayoría absoluta y fueron los candidatos que más votos obtuvieron, tengo entendido que van a segunda vuelta. Bueno, continuamos con los principios de trabajo del proyecto de gobierno Nueva Esperanza. El 10º principio se refiere a la transparencia gubernativa. Y nosotros expresamos que este será un medio de participación popular en el gobierno de la nación y un instrumento de rendición de cuentas permanente de los delegados y de los ministros del pueblo. Aquí hay varias ideas que vamos a detallar. Primero, para nadie es un secreto que el gobierno, el sistema de gobierno de nuestro país, adolece de una falta de transparencia prácticamente total. El primer ejemplo es que la mayoría de las informaciones de indicadores económicos que se registran internacionalmente por la ONU, por las organizaciones económicas internacionales, no aparecen, no existen. Es decir, el gobierno cubano no emite cifras para estos organismos. El segundo es el sistema de información que hay en Cuba es totalmente censurado. La única información que circula en Cuba es el sistema de información gubernamental, el oficialista, el sistema comunista, y de esa forma la mayoría de las informaciones carecen de oportunidad. La mayoría de las informaciones se obtienen por segundas y terceras manos. Es difícil que uno se entere a partir de la prensa oficialista de las verdaderas razones por las cuales, por ejemplo, el ministro de la Aeronáutica Civil fue cesado en el cargo. No se ha publicado nunca por qué se demovieron de sus cargos a Carlos Laje, a Felipe Pérez Roque, y así sucesivamente. No sabemos de manera oficial, porque nunca lo ha dicho el gobierno cubano, de qué fue operado el señor Fidel Castro. No se sabe nada de su sistema de vida de manera oficial. Todo es a través de la prensa alternativa, la prensa de Miami, las informaciones de periodistas independientes. En definitiva, que en Cuba usted no puede ir a conversar con un ministro y decirle: ministro, yo quiero saber qué está pasando en tal actividad. Ministro, yo quiero que usted responda tal o más cual pregunta. Ministro, ¿qué pasó en tal caso? Eso en Cuba no se puede hacer. Existe una total falta de transparencia que se justifica con una cuestión que ellos llaman secretos de Estado, o que las preguntas que no les convenga, y dependiendo también de quién vengan, ellos las tachan de preguntas contrarrevolucionarias, de
mercenarios de la CIA al que la haga, y así sucesivamente. Es una mecánica bastante enredada, es una tela de araña extraordinariamente tenebrosa, que en definitiva, bajo mi concepción, yo me atrevería a decir que este término, transparencia gubernativa, en Cuba no es un concepto del cual se conozca su significado. Para nosotros esto será un aspecto fundamental, ya que en la medida que usted le pueda dar información al pueblo, en la medida que usted tenga al pueblo mejor informado, ese pueblo tendrá la oportunidad de emitir criterios, hacer recomendaciones, trabajar en determinado sentido, desarrollar proyectos emprendedores en una vía o en otra, y así sucesivamente. Es un sistema de motivación para la ciudadanía, y es por eso que a partir de el sistema de información que puede tener la población, puede acercarse a sus delegados y a sus ministros y preguntarle por qué ha sucedido aquello, por qué no llega la leche a la población, por qué es que tenemos que estar esperando todavía un vaso de leche que se prometió hace casi 3 años y no ha llegado, por qué los niños entre 1 y 7 años son los únicos que tienen derecho a 1 litro de leche diario y las demás personas no, y así sucesivamente. Bueno, esas son preguntas que bajo nuestro gobierno se le pueden hacer a los ministros, y ellos tendrán que responder, y responder con certeza y seriedad. Esa es nuestra opinión. Vamos a cortar y enseguida volvemos.